¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gervasio Muñoz. Soy de la organización Inquilinos Agrupados. Nosotros existimos hace unos años, 2 años más o menos. Brindamos asesoramiento legal gratuito a todos los inquilinos de la ciudad porque hoy no hay un lugar en la ciudad de Buenos Aires que atienda las demandas de este sector, un sector que aproximadamente comprende a 1 millón de personas en la ciudad de Buenos Aires, el 33%. Es la ciudad que más creció en inquilinización en el país. Y además de esto, lo que hacemos es articular con otras organizaciones de vivienda de la ciudad. Escuchando, también es la primera vez que vengo acá, escuchando un poco lo que decían, a mí se me ocurrían dos cosas. Creo que la particularidad de la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que se ha dejado en manos del sector privado, que no podemos desconocer que la ciudad en materia de vivienda está planificada por Elstein y por Caputo, que son prácticamente los dueños de la ciudad. IRSA, por ejemplo, ha construido el 40% de la superficie de la ciudad de Buenos Aires hacia arriba. Digo, me parece que las consecuencias de eso son enormes. Tiene que ver con esto de la inquilinización. También me parece que también es interesante entender que el inquilino no tiene esa pertenencia al barrio, que le cuesta muchísimo, por lo tanto, participar de los sistemas democráticos y de participación de los barrios, porque el inquilino está en permanente mudanza. Entonces ahí hay dos ciudades. Está la ciudad del que no es dueño de una porción de la ciudad y que por lo tanto no se preocupa por el espacio verde y si puede disfrutar de la ciudad porque le cuesta mucho relacionarse con la ciudad. Son estas dos ciudades, las ciudades de las villas, de los inquilinos en villas, de los hoteles y pensiones que están completamente invisibilizados, de la gente que vive en conventillos que son incendiados por amigos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para después venderlos al doble o al triple de valor. Y están los inquilinos formales, que son aquellos que tienen que destinar todos sus ahorros a una mudanza, que son los que piden créditos bancarios para pagar todas las comisiones y que por lo tanto son aquellos que no participan de esta planificación de la ciudad, sino que son las víctimas de la planificación del sector privado de la ciudad. Lo que nosotros estamos planteando desde la organización y desde algunas organizaciones sociales de vivienda y de trabajadores y cooperativas, es sobre todo en el contexto que vamos a vivir de ahora en adelante, que va a ser mucho más difícil, donde vamos, supongo, a ver cómo se disgregan las organizaciones grandes, donde va a ser mucho más complejo la organización social y la militancia, la necesidad y la urgencia de conformar en la ciudad de Buenos Aires una coordinadora en defensa del espacio público que contenga un poco a todas las demandas que se están hablando acá, pero me parece que sí, que escuchaba a algunos compañeros que hablaban de la importancia de la unidad, y me parece que también hay que empezar a pensar por qué la ciudad de Buenos Aires ha votado de la forma que ha votado, sin desmerecer, ¿no?, el voto, pero me parece que evidentemente los problemas que algunos creemos que son fundamentales, para otros no tanto. Y esos otros son la mayoría de la ciudad de Buenos Aires, que ha votado a favor de la construcción, por ejemplo, de los edificios en altura cada vez más desmesurada, que ha votado a favor de que haya cada vez menos espacios verdes, que ha votado a favor del Metrobús y no del subte. Es un sector muy amplio de la ciudad y me parece que en algún punto, en algún momento, no creo que sea el momento porque estamos todos bastante choqueados, pero en algún momento vamos a tener que plantearnos qué es lo que estamos comunicando, cómo lo estamos comunicando y qué es lo que estamos articulando, sobre todo dentro de todas las organizaciones, para que en realidad quede afuera de lo que somos nosotros, quizás, o quizás nosotros estemos afuera, a un sector tan amplio de la ciudad. Nada más. En su momento Reinaldo me hizo una pregunta y aprovecho también para ampliar algo más de la experiencia de Parque Avellaneda y de la red intercomunal Cuenca-Sildani, en la que participo. También amplío mi presentación, que me presenté solo como vecino y como vi que los demás
también dieron su formación, yo soy arquitecto y a su vez participo de un área de Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es un programa donde se ensaya una metodología de planificación participativa y gestión asociada. Mi formación en eso es en el territorio, en la experiencia de recuperación del parque, digamos, no es que es una formación académica, pero de una participación en un espacio de gestión participativa, digamos, ¿no? No es una formación de ámbito académico, digamos, sino una formación de práctica. La pregunta que me hacía Reinaldo en ese momento era la ley del parque, en qué situación está con respecto a la descentralización y a lo presupuestario y a la relación con el Consejo Consultivo. La ley de Parque Avellaneda es la 1153, es del año 2003, plantea la unidad ambiental y de gestión del parque y la mesa de trabajo y consenso como el espacio para la toma de decisiones en el territorio, y el plan de manejo como el elemento ordenador y orientador de la gestión. Y también tiene artículos relacionados con lo presupuestario, que son el artículo 8 y 9, donde dice que tiene que confluir en el presupuesto de la ciudad Parque Avellaneda como si fuera un raviol más, donde todas las áreas que participan del parque, que es Ministerio de Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, tendrían que aportar a ese presupuesto. La realidad es que el gobierno no incumple la ley sistemáticamente y ha intentado modificarla en el año 2010. La realidad de Parque Avellaneda es que está en una situación de resistencia frente al modelo de ciudad que plantea esta gestión, que tiene que ver más con una cuestión cultural, ¿no? No es que la gente no esté informada, sino que hay un modelo cultural instalado en la ciudad donde el vecino, esa figura que es muy nombrada, ¿no? Y que no se especifica qué es un contribuyente y es un consumidor de la ciudad. Nosotros venimos trabajando desde el inicio de nuestra experiencia en ese cambio cultural, que es proponer la gestión participativa y la gestión asociada. O sea, no le fuimos a reclamar al gobierno, sino que instalamos un espacio de toma de decisión por consenso donde el vecino tiene que dar un paso, tiene que transformarse en ciudadano, tiene que hacerse cargo de lo que pasa en el territorio. Entonces, ese cambio cultural es algo más que información, tiene que ver con un trabajo, tiene que ver con una construcción de legitimidad que antecede a cualquier ley. Porque la realidad es que nosotros podríamos armar un grupo para construir leyes, pero ya pasó en Parque Centenario, que tomó el antecedente de la ley de Parque Avellaneda, y después que lograron todo el esfuerzo de construcción de la ley, que la vote el mismo ejecutivo, el legislativo, pero el PRO votó la ley a favor, salió sancionada la ley, a los 2 días Mauricio Macri la vetó. O sea, vetó la ley de parques. No, vetó. Dije vetó. El PRO en la legislatura la votó. La votó a favor el PRO y el Ejecutivo vetó la ley. Entonces, digamos, las leyes son importantes, pero yo quiero subrayar la cuestión de el trabajo en red y el trabajo de construcción de legitimidad de las leyes que queremos construir. Entonces, ahí entro en otra cuestión que también surgió en la mesa. En algún momento se dijo, bueno, cada grupo tiene su metodología y todas son válidas. Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que si nosotros queremos armar un espacio que nos vincule, que sea intersectorial, que sea en red, tenemos que hacer una opción metodológica. No puede ser una convivencia de metodologías o dejarlo librado al azar. Tenemos que tomar una decisión en un punto de qué opción metodológica tomamos para relacionarnos, cómo vamos a gestionar este espacio, cómo se van a tomar las decisiones. Es central para poder ponernos un objetivo y poder construir en algún sentido, ¿no? Nosotros estamos trabajando en políticas públicas participativas. Eso es lo que estamos queriendo, ¿no? Estamos queriendo definir una política pública frente a una realidad de un modelo de gestión que apuesta al modelo de ciudad donde todos son negocios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo coincido con lo que decía la compañera de que nosotros tenemos que construir más fuerza desde esta articulación en red. Nosotros, como espacio de resistencia, hoy Parque Avellaneda, estamos ávidos de ponernos en relación con otras experiencias, de dialogar con las otras experiencias. No hay experiencias mejores que otras, sino que hay recorridos distintos,
Pero lo que sí es importante es que cualquier agenda que queramos definir tiene que ser definida con los actores del territorio. No podemos llamar a un especialista y tercerizar las decisiones por más título que tenga. Acá, en cuestión relacionado también la opción metodológica, nosotros creemos en el diálogo entre saberes y que el saber popular es central. Ese saber popular está en el territorio. Entonces no podemos hacer mesas de especialistas, sino que tenemos que darnos una metodología, una dinámica en la cual todos esos saberes estén puestos a disposición. Como una propuesta que agrego, que es preparatoria de la construcción de una agenda, cuando yo intervine dije que hay muchos debes, pero hay muchos haberes en la ciudad que muchas veces vamos siempre por la lista de los debes, pero no hacemos un registro de todas las experiencias. Creo que tenemos que armar un banco de experiencias, o ponerle el título que haya que ponerle, donde esté sistematizado, donde de alguna manera podamos vincularnos, donde haya referencias de algún tipo, donde haya material disponible. Nosotros en 25 años, usando una metodología que sistematiza la práctica, tenemos muchísimo material. Además del plan de manejo y las leyes que se han construido, hay mucho trabajo sistematizado que está disponible para que sea discutido, para que sirva para que otras experiencias también lo tomen de antecedente. Entonces, me parece importante que una experiencia de este tipo empiece a generar algunos acuerdos, ¿no? Que es la forma que nos damos nosotros en la mesa de trabajo. En Parque Avellaneda, para contar la experiencia del Consejo Consultivo y la Junta Comunal, está en un punto que es imposible avanzar. Nosotros dimos una pelea en el arranque cuando se hizo el acuerdo del reglamento para que haya un sistema de consenso dentro de la Comuna 9 previo a cualquier votación. En la discusión que tuvimos en esa reunión había mucha gente que estaba en desacuerdo, decía que solo el sistema era por votación. Entonces dijeron, bueno, votemos si estamos de acuerdo con el consenso. Esa fue la solución que buscaron. Dijimos, no, esto no podría ser así, nos tenemos que poner de acuerdo. Perdimos y se eligió un reglamento por votación. Y nos metieron los barra bravas. Esa es la última reunión del Consejo Consultivo que participé yo. Vinieron 40 hinchas de Chicago, de Ritondo, y dijeron, bueno, votemos si queremos levantar moción de orden de que se levante la reunión porque el presidente de la Junta está de vacaciones. Y no podemos tomar decisiones si no está el presidente. Entonces levantaron los 40 barra bravas y todos se fueron a la casa. Nos quedamos los vecinos viendo cómo seguimos defendiendo el territorio, pero la Junta Comunal se colocó en un punto muerto. Sí encontramos esta red intercomunal, por eso nosotros le pusimos nombre intercomunal, porque la cuenca del Sildañez es Comuna 9 y Comuna 8. Hay un artículo de la Ley de Comunas que dice que cuando los proyectos superan a la división política de una comuna, tiene que haber proyectos intercomunales. Entonces nosotros decimos que estamos dentro de la Ley de Comunas y que la red intercomunal Cuenca-Sildañez tiene que ser respetada por la Junta Comunal y por el Consejo Consultivo. De hecho, invitamos siempre a la Junta Comunal y al Consejo Consultivo, pero encontramos de alguna manera un atajo que rompe con la lógica en la que entró hoy la Junta de la Comuna 9. Entonces me parece que hay que ir por esas instancias también, más desde una idea de pensar el área metropolitana, la idea de la gestión de las cuencas. Creo que es claramente una centralidad que nosotros tenemos que tomar porque rompe con las divisiones políticas y nos coloca en una relación de otro orden entre las experiencias del territorio. Entonces, creo que una estrategia puede ser esa que nos tenemos que dar, ¿no? de pensar el área metropolitana como un diálogo entre cuencas, una relación intercuenca que supere a las divisiones políticas. Yo quería... Gracias por lo que comentó Fabio recién, porque coincido totalmente. O sea, no hace falta que diga lo mismo, pero sí, efectivamente, cuando me refería a que todo es válido, digamos, en términos micro, de cada experiencia por sí misma, sea de consejos consultivos, asambleas, organizaciones de todo tipo. Pero efectivamente, si estamos acá y si se trata de
tratar de hacer una agenda urbana, tenemos que ver, bueno, cómo hacerla. Y en ese sentido me pareció muy interesante esto que vos decís, de hacer un banco de experiencias, porque realmente tenemos muchas experiencias, y ustedes también lo saben acá en este espacio, hay muchas experiencias, y algunos conocemos algunas, otros más, otros menos, pero sería bueno poder hacer este banco de experiencias. Y lo que vos decías también, llámese congreso, una jornada, lo que sea, de justamente convocar estas experiencias y poder volcarlas en función de una agenda. Me parece que sería la otra pata de la metodología que a mí se me ocurre, ¿no? Así que en ese sentido me parece interesante lo que estamos empezando a tejer acá, porque nos lleva a responder, aunque sea provisoriamente, a esta pregunta por la agenda urbana y cómo hacerla. Bueno, no mucho más.